Vamos a hablar hoy sobre la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, máximo exponente de la literatura española y podría catalogarse hasta el máximo exponente de la literatura universal. ¿Estás viendo la diapositiva, Melger? Sí, bro. Listo. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo, hasta soldado español, considerado como la máxima figura de la literatura española. Escribió una gran cantidad de obras, dentro de las cuales la más importante es Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra, pues ya dijimos que era español, nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Se le conoce también con el nombre de El Manco de Lepanto, ya que participó en la batalla de Lepanto en 1570, recuerden que fue militar, y se ganó el nombre de El Manco de Lepanto, pero el manco no es porque le hiciera falta una mano, sino que en esa batalla recibió varios arponazos en uno de sus brazos, lo que le imposibilitó la movilidad del brazo. Entonces, por eso se le considera el Manco de Lepanto. Como fue militar también, cayó preso con los turcos y pasó 5 años preso en una cárcel en Argel, que resulta que para poder salir de ahí, un amigo fue el que pagó la recompensa para poder que él quedara libre, pero estuvo preso 5 años. Posteriormente, fue miembro del primer grupo de círculo literario madrileño y ahí entonces empezó a incursionar en el ámbito de la literatura en 1587 y después de esa incursión dentro de el círculo de literatura aparece la primera parte del Quijote en 1605. De ahí sigue su vida literaria. En el año 1613 publica las obras Novelas Ejemplares, que es una versión de novelas pero cortas. En el 1614 publica otra obra que se llama El viaje al Parnaso, pero esta obra hace incursión en lo que es en el verso, en la lírica. El año siguiente publica Comedias y Entremeses, que esta entonces es de teatro. Vamos a recordar que los entremeses son los pequeños actos que se celebran, que se representan entre una obra de teatro mientras hay cambio de escenografía o mientras los personajes se cambian de ropa. Ahí entonces se proyecta o se representa una obra de teatro más corta. A eso se le llama entremeses. Y ya entonces en 1616 muere en Madrid y fue enterrado en un convento. Murió el 22 de abril de 1616. Su obra cumbre, como ya lo dijimos anteriormente, es Don Quijote de la Mancha. En esta obra narra la historia o la vida, las aventuras de un hombre, un hidalgo, que se le secó el coco del cerebro por leer tantos libros de caballería. Entonces decide hacerse caballero andante y sale de su aldea o de su pueblo 3 veces. En la primera parte del Quijote solamente están las 2 primeras salidas y eso es lo que vamos a ver ahorita. Don Quijote de la Mancha siempre andaba haciendo disparates, locuras y al final pues recobra la cordura, regresa a su casa y finalmente muere. La primera parte del Quijote fue en 1605 y relata las 2 primeras salidas de este aventurero. Ya entonces la segunda parte, que se publica posteriormente, tiene 74 capítulos y en esos 74 capítulos narra la tercera salida de Don Quijote de la Mancha y el final, donde ya les dije pues que él regresaba a su casa y muere, pero en este caso muere ya cuerdo. Esta obra tiene una gran trascendencia en la literatura por muchos aspectos, pero dentro de los que llama más la atención son los consejos que un loco, supuestamente, le da a
a Sancho Panza, que es la parte que representa la cordura en la obra. Porque cuando Sancho Panza se va con él en sus salidas, le promete Don Quijote que lo va a hacer gobernador de una ínsula. Una ínsula en ese tiempo no es precisamente una isla, sino un pedazo de un territorio donde él iba a ser gobernador. Vamos a poner que es una provincia actualmente. Entonces, él salió a acompañar a Don Quijote porque él estaba creyendo que él iba a ser gobernador de una ínsula. Y el primer consejo que Don Quijote le da a Sancho Panza dice textualmente así: has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. O sea, primero que todo hay que tenerle temor a Dios, para que Dios nos dé la sabiduría, y al ser sabio nosotros no le vamos a temer o nos vamos a equivocar. Dice que hay que poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puedes imaginarte. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Al ser gobernador, él debía tener claro quién era, de dónde vino, porque así entonces no se iba a creer algo que no era. Y por eso lo mandaba a que se conociera él primero, para después pretender conocer a los demás. También dice aquí que haga gala de su humilde linaje, que porque él fuera gobernador de la ínsula no olvidara que él era hijo de labrador y que no quisiera ser lo que no era, que no olvidara nunca de dónde él había venido, cuáles eran sus raíces. También le dice que tomara por medio a la virtud si te preciáis de hacer hechos virtuosos, que no hay que tener envidia a los príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola. Independientemente de que los príncipes y los reyes tuvieran sangre en tuvieran el linaje en su sangre, eso no significaba que ellos fueran virtuosos. Que el ser virtuoso no tenía nada que ver con la sangre porque no se podía heredar, sino que la virtud la tenías que cosechar y hacerla tú mismo. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y las dádivas del rico. Que cuando él fuera gobernador, él pudiera ir en busca de la verdad sin que se dejara sobornar, porque eso eran las dádivas del rico. Él no podía descubrir la verdad. Si quería descubrirla, no tenía que dejarse llevar o dejar que le compraran los ricos, sino que él descubriera la verdad siempre, la verdad por delante. Que si en él dice, si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando él iba a ser el gobernador, él tenía que ser juez de ciertas situaciones que se iban a presentar en esa ínsula, y que él era el que iba a manejar la justicia. Y como nosotros sabemos, la justicia está representada por una estatua que tiene una balanza arriba, y la balanza siempre va a estar equitativa. Y le dijo que si en algún momento él esa balanza iba a hacer que bajara, lo hiciera no porque el rico le pagara, sino porque lo que él sintiera, puede ser el de la misericordia o un sentimiento, pero de él, no porque otro le pagara. En ese caso él hablaba de las dádivas del rico, o sea que las personas ricas quisieran hacer su voluntad y le pagaran a él para que él hiciera lo que los ricos quisieran. Entonces él siempre le decía que no se dejara llevar por las dádivas del rico, que si una mujer le iba a pedir justicia, no hiciera caso de las lágrimas y de los gemidos que ella pudiera decirle al momento de que le estuvieran contando lo que pasaba, sino que se actuara nuevamente por sus sentimientos, por lo que él creía que era justo. Que dice, al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Encima de que las personas son juzgadas, son castigadas por algo que hizo en un momento determinado, pues solamente era imponerle el castigo, y que no había que tratarlo mal ni con palabras ni con hechos.
porque ya él estaba castigado y no había que ponerle más castigos a la pena que ya había recibido. Al final entonces le dice, si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Con todos esos consejos que él le había dado, él le garantizaba, dice ahí, luengos tus días, o sea, largos. Estamos hablando de un español antiguo. Entonces, luengos es eso, largos. Sus días de gobierno van a ser largos, va a tener una buena fama, dice fama eterna, o sea que siempre va a ser recordado por sus buenas acciones, por el buen gobierno que él tuvo y que él va a tener una gran felicidad al haber hecho un trabajo de manera acorde y correcta con las circunstancias. En esta obra, de tantos personajes que hay, porque una obra que tiene 2 partes y tantos capítulos, obviamente va a tener muchos personajes, pero los más relevantes son siempre los mismos. Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y Dulcinea del Toboso, que era la amada de Don Quijote, era la mujer que él quería. Y él siempre salía en busca y en defensa de las mujeres y siempre llevaba a Dulcinea en su corazón. Tiene 2 caballos, el caballo de Don Quijote también se llama Rocinante. Él sale como todo caballero andante, pues necesitaba un caballo que lo acompañara en su búsqueda de la verdad y en luchar por la justicia y la defensa de los oprimidos. Él tenía un caballo, ese caballo se llamaba Rocinante, y demoró 5 días para ponerle el nombre de Rocinante. También su escudero Sancho Panza tenía con qué andar, pero no precisamente era un caballo, sino un burro, y ese burro se llamaba Rucio. Uno de los capítulos más impresionantes que tiene esta obra, o que más trascendencia tiene, o que es más representativa dentro de este texto, está las aventuras de los molinos de viento, que es la primera aventura que tiene Don Quijote de la Mancha como escudero. Él va y en el camino se encuentra una serie de molinos. Como Don Quijote estaba loco, él vio a los molinos y él decía que eran unos gigantes y que él tenía que luchar en contra de los gigantes. Y que resulta que como Sancho Panza estaba cuerdo, Sancho Panza le dice que no eran gigantes, sino molinos de viento. Entonces Don Quijote se molestó y le dijo, si bien parece no estás cursando en esto de las aventuras, ellos son gigantes y si tienes miedo, quítate de ahí, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigualdad batalla. Él estaba pensando que Sancho Panza lo que tenía era miedo de enfrentar a los gigantes. Aquí hay una escena representativa, obviamente, de cómo Don Quijote se imaginaba los molinos de viento. Miren, para él eran gigantes y cuando él los enfrentó, esas aspas le dieron aquella vuelta y los tiraban contra el piso, porque obviamente él se puso a pelear con los molinos de viento. Este tema ya pues es el último prácticamente del trimestre, porque no estamos el 23 de abril con ustedes, y es importante que todo estudiante que dé un curso de español sepa que el 23 de abril celebramos el Día del Idioma Español, en memoria y recordación de grandes escritores de todos los tiempos, pero específicamente y con base en la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Porque Saavedra y el idioma están unidos por la literatura y por la historia. El idioma dio a Cervantes el instrumento para que él desarrollara la expresión, tanto la expresión escrita, al escribir tantas obras importantes, específicamente Don Quijote de la Mancha. Pero Cervantes aprovechó al máximo su ingenio e hizo circular el idioma por todos los países del mundo por mucho tiempo y ha engrandecido la importancia del idioma español y de sus obras a lo largo de la historia. Entonces, por eso, Miguel de Cervantes Saavedra es considerado el padre de la lengua española.